la trascendencia que hay de esta gran bebida mexicana? Yo creo que la trascendencia y de dónde nace es porque es una habilidad del pueblo. Es una habilidad que se prepara en las diferentes comunidades en un principio como algo para disfrutarse en las festividades, para algo para disfrutarse como algo íntimo. De hecho, las fábricas de tequila, sobre todo en Nayarit y principalmente en Jalisco, pues nacieron así, de las familias en las casas, en los patios traseros, y empieza a tomar una gran relevancia primero en diferentes estados de la República, llega a la Ciudad de México y de aquí pues empieza el boom, quizá por los años 70, a finales de los 70, principios de los 80, y de ahí al mundo, y después pues vienen todas estas modificaciones y aportaciones que se ha tenido a través de estas décadas para el tequila. Y ahora pues sí se bebe de otra manera a como se bebía en los años 70, por ejemplo. Sí. ¿Qué tipos de tequila tenemos y cómo podemos diferenciar las notas? Claro que sí. Principalmente en un inicio pues se trataba del tequila bronco, del tequila blanco, aquel que no pasaba por barrica, aquel que después de la segunda destilación solo se estabilizaba y se apreciaba. De ahí por eso esa combinación que se hacía primero con limón y sal y luego la sangrita, y sobre todo que fuera de un golpe directo, porque lo que se quería era principalmente el calor, el efecto del tequila, porque sí tenía complejidad en los sabores y en los aromas, pero era muy intenso. Y ya después, pues conforme fue pasando los años y fue pasando la apreciación, se empezó a poner en barricas. Entonces podríamos decir que tenemos primero el blanco que pasa directo de la segunda destilación a la estabilización, se embotella y ya sale al mercado. Y después sigue de ahí el plata, que es un tequila que solamente pasa por barrica durante 6 meses, 7 meses, o también le llaman joven, el tequila joven. Luego de ahí sigue el reposado, que pasa mínimo 12 meses en barrica. Luego sigue el añejo, que pasa de 12 meses a 3 años en barrica. Y luego sigue el extrañejo, que como mínimo son 3 años en barrica, y de ahí pues cada bodega, cada casa le pone su sello particular. Algunos hacen ensambles o mezclas de algunas barricas, pero como mínimo 3 años en el extrañejo. Y después viene la modalidad que apenas tendrá década y media, 2 décadas, que son los tequilas cristalinos. Son aquellos tequilas que pasan primero por barrica y luego de haber pasado por barrica pasa por una filtración para suavizar el tema de la barrica, pero al mismo tiempo no tiene esas notas tan macabras y tan profundas y tan llenas de matices como se trata de un tequila blanco. En el caso de los tequilas cristalinos, pues el universo es muy amplio, ya que cada bodega se encarga ya sea de escoger barricas de reposado, barricas de añejo o barricas de extrañejo. Es importante que veamos en una etiqueta de un tequila cristalino a qué tequila se refirió. Si pasó solamente un año, entonces es un reposado. Si pasó como un añejo o como un extrañejo, pero eso viene generalmente en la etiqueta. Tequila cristalino, pero añejo o reposado. Y ya de ahí podemos ir notando pues, lo que se puede percibir en cada uno de estos diferentes estilos que tienen estas diferentes casas. Así es, pero ¿cómo podemos diferenciar las notas entre los diferentes tipos de tequilas? Sí, eso es muy interesante, esta pregunta es muy interesante. Finalmente no hay que olvidar que pues, el tequila pues, viene de una planta que tarda 6 años regularmente para poder evolucionar, para poder estar en su estado de madurez. Y a su vez esos 6 años pues, tienen un comportamiento natural con la naturaleza. Puede haber una buena dotación de agua durante esos 6 años o algunos años de sequía, o puede ser que haya elementos alrededor alternos, como alguna helada, por ejemplo. Entonces, o alguna invasión de algunos microbiomas que puedan afectar o beneficiar el sabor del tequila. Pero la ventaja de los tequilas es que se hacen con un solo agave, que es el tequila Ana Weber. Vale la pena reconocer que también la norma oficial mexicana clasifica en grandes rasgos a dos tipos de tequila. Aquellos que solamente tienen el 51% de la materia prima de agave y mezcla otros azúcares, o aquellos que son 100% agave azul, tequila Ana Weber, y viene marcado en la etiqueta. Si queremos
apreciar en un tequila las notas del agave, las notas de la tierra. El agave siempre va a tener unas notitas parecidas al tubérculo, a los espárragos, unas notas muy verdosas, digamos, tubérculos, espárragos, tomate, ligeramente resinosos. Ese es el sabor propio del agave. Caramelo, azúcar quemada, ese es el sabor del agave cocido. Entonces, si queremos un tequila o un sabor que tenga principalmente esos sabores, tenemos que apreciar y que reconocer o que adquirir, llevarnos un tequila 100% agave. Si queremos un tequila que tenga esas notas un poquito más alejadas, podemos irnos con los que tienen las mezclas de 51% agave y el resto otro tipo de azúcares. Por eso sí es importante saber qué es lo que esperamos del tequila, ese sabor único del agave o ese otro sabor que puede mezclarse con los otros elementos. ¿Cómo se debe de tomar el tequila? ¿Cómo se debe tomar el tequila? Primero con mucho amor. No, en verdad, el tequila de alguna manera despierta sensaciones particulares. Y no tan solo lo he platicado con mexicanos que sentimos el tequila como algo muy nuestro, aunque seamos de Yucatán, o seamos de Monterrey, o seamos de Michoacán, o seamos de Guerrero, de Veracruz, sino es una bebida completamente mexicana, a pesar de los 5 estados que solamente está reconocida con esta bebida, ¿no? Y lo he platicado con extranjeros, y lo primero que dicen es que el tequila tiene algo mágico. En cuanto destapa una botella de tequila, empieza a sonar el sonido de los mariachis. Y es verdad, he tenido la fortuna de apreciarlo fuera y eso es lo que sucede. Hay festividad, hay alegría. Es más, me da la impresión que cuando se destapa una botella, se abre una botella de tequila, se detiene el tráfico, algo pasa, las oficinas se cierran. Entonces yo creo que más que los sabores, hay que reconocer las emociones que nos pueden producir el tequila. El tequila yo siento que nos da como cierta felicidad, nostalgia, hasta romanticismo. Y por qué no queremos gritar como Pedro Infante en sus películas, ¿no? De alguna manera son referentes Pedro Infante, Jorge Negrete, todos estos personajes del cine mexicano. Pero ¿cómo se debe apreciar? ¿Cómo se debe reconocer? No hay que olvidar que, como mencionábamos hace unos minutos, en un inicio, pues sí, era bronco, era una bebida generosa, compleja, con mucho carácter, con mucha personalidad, como los hombres de campo que lo preparaban, ¿no? Se tuvo que suavizar para poder entrar a este mercado no nacional y luego internacional. Entonces, lo que yo recomiendo para un tequila, si es un tequila blanco, pues sí vale la pena con limoncito, con sal, quizá con la sangrita, tratándose de un tequila blanco. Pero ya si queremos apreciar, sobre todo por su generosidad, pero si ya queremos apreciar el paso por la barrica, la suavidad de la barrica finalmente termina suavizando el tequila y aparte de suavizarlo, le entrega otros aromas y otros sabores. Puede ser notitas de vainilla, notitas de coco, de pimienta, notitas de especia, de nuez, puede ser de almendras tostadas, en fin, todos esos matices que están en la parte olfativa, pues nos va a enamorar. Por eso vale la pena reconocer y apreciar el tequila pues en una copa alta. El caballito pues sí es una tradición, queramos o no, pero siempre en una copa alta y que esté cerrada, como las botellas, como las copas de la Casa Riedel, o una copa que tengamos larga donde servimos el champán o los espumosos. Ahí se pueden apreciar pues todos esos matices. E inclusive hay algunos tequilas, por ejemplo, si habláramos de los Altos de Jalisco, los tequilas de los Altos de Jalisco que tienen unas notas como muy afrutadas, muy minerales, notitas de naranja, notitas de guayaba, en fin. Pero vale la pena reconocer esa parte, que el tequila primero se debe de apreciar en el olfato. Obviamente la transparencia, los que hayan pasado por barricas, esos colores dorados, esos colores cobrizos, esos colores que en cuanto los chocamos contra la luz, cómo van modificando y cambiándose a lo largo del consumo, vale la pena enamorarse a la vista. Pero lo que más información nos manda es el olfato. Esa gama olfativa desde flores, vegetales, frutas, maderas, esos aromas de especias que pueden tener, vale la pena irlos reconociendo. Y ya después de reconocerlos, pues sí, para apreciarlo, pues primero un sorbo, mojar toda la boca, reconocer que se trata de una bebida generosa de alcohol, generalmente 38 hasta 42 grados en algunas casas, 44 grados en algunas casas,
Entonces vale la pena reconocer que se trata de una bebida de respeto por su grado alcohólico. Entonces sí, mojar todo el paladar, absorber un poquito de aire y después deglutirlo y sacar el aire del estómago, no por la boca sino por la nariz, de tal manera que esta gama olfativa nos llegue a nuestra memoria olfativa y de esa manera poder apreciar el tequila en toda su dimensión. ¿En qué ocasiones se debe de hacer un maridaje realmente con tequila? Yo creo que la gama que ofrece ahora el mercado del tequila se puede acompañar por una cena completa. Tan solo lo que estamos haciendo ahora, como un comentario, de los 5 cócteles del mundo, de los 5 cócteles más vendidos en el mundo, está la margarita. Entonces, imagínense, abrir boca en una cena maridaje con una margarita, pues qué buena introducción, ¿no? Y no hay que olvidar que con esta gama de opciones del tequila y con esta gama de percepciones olfativas, gustativas, y hemos olvidado un punto muy importante, la gama perceptiva, lo que el tequila nos puede dar en la percepción táctil en el paladar. Es muy importante ese tema. Mucho del concepto del maridaje lo dejamos solamente al gusto, al sentido del gusto, y no le damos oportunidad al sentido del olfato y al sentido del tacto. En nuestra concavidad vocal tenemos mucha percepción táctil, sequedad, calor, frío, frescura, untuosidad, son percepciones táctiles. Finalmente, el tequila, por su generosidad alcohólica, nos genera calor. Por eso no es recomendable servir un tequila intenso con un platillo que tenga una salsa picante, porque el picor nos produce calor, que también es una percepción táctil. Nos produce calor y luego le agregamos una generosidad alcohólica, pues es una bomba lo que tenemos. Pero si pudiéramos apreciar platillos de intensidad suave con tequilas intensos, entonces en automático ya hay un maridaje. Si usted me permite compartir, finalmente es la experiencia propia de cada uno de nosotros como individuos de decir, a ver, puedo tomar un tequila con un platillo ligero, con un platillo intermedio, con un platillo complejo, como se trata de un plato principal, o hasta con un postre. Si usted me lo permite, yo diría que valdría la pena que cada uno de nosotros como consumidores fuéramos buscando esa posibilidad, porque como les decía, tenemos tequilas desde muy suaves, los que pasan por barrica y después por filtración, como son los cristalinos, complejos, como son los añejos o los extrañejos, que bien pueden aguantar un platillo complejo como un platillo principal. O también pues, tequilas muy intensos como los blancos, que podrían acompañar pues, una ensalada con frescura, por ejemplo, ¿no? Una ensalada que tenga frescura y que tenga alguna notita cítrica pudiera acompañarse. Con esto le quiero decir que por realmente bien trabajada, bien platicado con un chef y sobre todo estar predispuestos a llevarlo, el tequila puede acompañar una cena completa, desde la entrada hasta el postre. Valdría la pena ir reconociendo como qué es lo que esperamos del tequila. Lo que sí yo recomiendo y yo aconsejo cuando acompañamos el tequila en una cena o en una apreciación de maridaje, siempre acompañar con un poco de agua. No es lo mismo tomar una copa de vino que tiene 12 grados de alcohol, 13 grados, 14 grados de alcohol, o una cerveza que tiene 6, 8 grados de alcohol, o una bebida que tiene 38 grados, 40, 36 grados de alcohol. Entonces, no es tan recomendable llevar el bocado y querer diluir el bocado con un tequila, no es recomendable. Lo recomendable es llevar el bocado, apreciar el bocado con su intensidad, con su complejidad, con su carácter, su personalidad, y después llevar el tequila, limpiar el paladar con el tequila, y de esa manera empezar a dimensionar cómo puede beneficiar al bocado el propio tequila y cómo el tequila puede beneficiarse con una especie de simbiosis entre el platillo y el tequila, y ya después de ahí, pues sí, para diluir, para deglutir, pues un sorbo de agua. Esa es la manera más recomendable de tener un maridaje con